Saludos cordiales, amigas y amigos. La historia es una herramienta fundamental de las ciencias sociales que permite descifrar hechos sobresalientes que alcanzaron trascendencia en la vida de los pueblos. Los historiadores, que en alguna medida ejercen el oficio de Sherlock Holmes y el de Sigmund Freud, cuando deben descubrir hechos, pero al mismo tiempo interpretarlos, incluso hurgando en los vericuetos mentales de los protagonistas, buscan que sus esfuerzos puedan incluso servir para predecir escenarios futuros. Algunos de los historiadores contemporáneos cuentan además con herramientas fundamentales como la economía política para explicar acontecimientos históricos desde las contradicciones sociales y políticas que son las que han movido los grandes sucesos de la humanidad. La batalla del 24 de mayo, ¿cuán trascendente fue para el Ecuador, que nacería 8 años después? ¿Quiénes condujeron y quiénes acompañaron ese proceso? Para resolver esas preguntas hemos invitado a Juan Pazimiño, doctor en Historia, vicepresidente de los Historiadores de América Latina, docente universitario y presidente del Comité de Celebraciones del Bicentenario. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto tenerte por aquí. Vamos a hablar de historia, pero también vamos a hablar de tu historia de vida, que es fundamental para este programa. Esa es una historia larga. Esa es una historia larguísima. Si le pediríamos al historiador Juan Pazimiño descifrarse a sí mismo de modo sucinto, ¿no? ¿Qué diría Juan Pazimiño de sí mismo? Diría que soy un apasionado de mi profesión, la historia, y que con ella he vivido desde que me gradué en la universidad hasta este presente. He hecho historia en el sentido de contribuir, además, a que la sociedad ecuatoriana conozca sus raíces para entender este presente. ¿Como una obligación social, quizá? Como un compromiso y una obligación social. Para mí siempre la historia fue una rama de las ciencias sociales destinada a servir a la sociedad. Y mi compromiso con la sociedad ha sido exactamente ese. Hacer con la historia un instrumento de conocimiento para que la ciudadanía, los ecuatorianos, conozcamos mejor nuestras raíces y podamos empatar esas raíces con América Latina. Esa es la definición, dijéramos, sustancial de lo que ha sido mi actividad profesional. Juan, vamos a presentarte en este momento un video en el cual consta una parte de tu historia de vida. Esto está elaborado por Santiago Estrella y a partir de eso tendremos muchos temas para hablar. Vamos a verlo enseguida. Todo investigador tiene un punto de vista ideológico-cultural del que parte para entender una realidad. Y la labor de un historiador es ponerlos al frente de la sociedad, que la sociedad conozca lo que está pasando, que la sociedad pueda juzgar de esos mismos procesos y uno se convierte en un verdadero instrumento de acción social. Será la sociedad la que determine si es que lo que uno hizo fue válido y bueno, pero no solamente eso, sino que será la sociedad la que comience a adquirir o no la conciencia que la historia necesariamente forja en todos los que le siguen o leen. En la vida de hogar de mis padres, siempre la unión fue un elemento importantísimo. Hasta hoy, toda nuestra familia, como suelo decir en muchas ocasiones, somos como un puño. Teníamos una vida muy normal, muy llena de amor, llena de alegría. Mis padres eran personas que amaban la vida y entonces disfrutaban todo y disfrutaban de sus hijos y los hijos disfrutábamos de ellos. Mi madre, una maestra con una sabiduría especial, sabía conducirnos con una delicadeza, yo diría, trabajada como artista en lo que era la buena formación, los valores. Y mi padre tal vez más ese interés por lo intelectual, por lo social. Cuando uno va adquiriendo razón consciente de las cosas, entonces se da cuenta mejor de quién era mi padre. Tuve el honor, la satisfacción y guardo un recuerdo muy afectuoso de ser compañero de los bancos
en los primeros años de la escuela con Juanito J. Pazimiño. Y luego pues le tocó no solamente ser colaborador de periódicos de empresas, sino que él mismo tuvo muchas ocasiones su semanario, su periódico, su cosa, que lo hacía con mucho profesionalismo. En la vida de niñez en San Blas, Quito era una ciudad pequeñita. Caminar por el centro, un niño solo no tenía ningún problema. Salir por las calles y recorrerse el magnífico centro histórico que desde niño me atraía, las ferreterías que había, sobre todo, por esa cantidad de objetos que siempre uno ve cuando es niño, cantidad de objetos en las ferreterías. Yo soy el segundo de los Pazimiño Cepeda. Mi hermana Lucía, mayor, luego sigo yo y luego están mis otros 4 hermanos. Él estuvo en el Colegio Benalcázar. Creo que ahí se destacó porque empezó a leer muchísimo, ¿no? Empezó a estudiar muchísimo, a leer. Creo que tenía algún liderazgo ahí entre sus compañeros. Desde la escuela tenía muy buena habilidad para el dibujo y para la caricatura. Y en la escuela dibujaba y hacía caricaturas. Ojalá habría tenido en aquella época la conciencia histórica que hoy tengo, porque habría conservado los cuadernos que yo tenía con dibujos y con caricaturas de la época. Cuando yo estuve en segundo curso de colegio, hice un cuaderno de historia universal solo con caricaturas y dibujos míos. ¿Y cómo son las cosas? La torpeza pedagógica de la época, diría yo, de algunos profesores. Que mi maestro, no quiero decir el nombre, pero este maestro, un día que revisaba mi cuaderno, se encontró con los dibujos y caricaturas y me prohibió hacerlos, diciendo que estaba yo falseando o estaba acomodando la historia o caricaturizando algo que era muy serio. Y tiene una memoria fabulosa, una memoria porque él se acuerda en el libro tal, en la página tal, en tal lado está tal cita. Pero si le pregunta la fecha de su nacimiento, saca la cédula para ver. Si es que pone a hervir agua, se le ahuma, no, sirve para eso. Pero si le pone a escribir algo, él sí. Pero no, cosas de casa no hace mucho. Es un especialista, es de la Revolución Juliana. Eso ha estudiado mucho y tiene un libro y sabe mucho de ese tema. Nos llevaba a sus actividades, nos inculcaba también sus aficiones, quería que nosotros tengamos un poco sus mismos intereses, sus aficiones, y creo que eso es lo que nos inculcaba cuando éramos pequeños. Uno de mis más sobresalientes alumnos, con una sobresaliente memoria y una gran capacidad de lectura. Él es un lector voraz y eso para el investigador de la historia es fundamental. Desde muy chico le gustaban los deportes, especialmente las artes marciales, ¿no? Entonces él se cosía sus propios kimonos, por ejemplo. Luego él reunía plata para comprarse estos kimonos y se hacía importar desde Japón y tenía una ilusión de que llegara su kimono. Con Juanito, chispa, se pierde en la noche del tiempo, no sé. Somos camaradas de armas y es de bastantes años. Es una persona entregada en cuerpo y alma a las artes marciales. Empezamos a practicar juntos, karate, él practicaba judo, jiu-jitsu. Nos caímos muy bien desde el primer día y desde ahí hemos sido muy cercanos, hemos practicado muchas veces, nos hemos fracturado mutuamente diversas partes del cuerpo. Sí. Yo practico artes marciales desde los 10 años de edad.
y tengo una muy buena formación en estas artes y creo ser bastante hábil en el asunto. No he dejado las artes marciales. Son algo así como el vicio que no se deja. Muy bien. ¿Te han servido las artes marciales para salir de apuros también? Sí, me ha servido para salir de apuros. Sí. Para salir de apuros. ¿En dónde? Bueno, sobre todo en mi época más juvenil. Ahora soy una persona muy tranquila y además ahora he asimilado ese concepto de las artes marciales. Aprendemos para nunca tener que pelear. Eso es lo importante. Es el arte de evitar. Es el arte de evitar. Pero naturalmente que en otras épocas y sobre todo cuando uno tiene ese ímpetu de ser campeón mundial, entonces, claro, se enfrenta a cualquiera. ¿Y por qué decidiste? Esto fue a los 10 años, ¿no? De lo que veíamos. Cuando yo estaba en la escuela tenía un profesor que hacía judo y me había interesado, comencé con él, seguí practicando judo muchos años, después ingresé al karate, después hice aikido muchos años, jiu-jitsu igual. Entonces me he ido especializando y creo ser un experto en el tema. Me dedico simplemente a enseñar. Ya no combato como antes, pero naturalmente es una pasión y como decía en este video, es un vicio que no se deja, efectivamente. ¿Y la lectura cuándo empieza? Eres sobresaliente lector, dice tu maestro. Tan gentil Jorge Salvador. Él fue además el director de mi tesis de grado, de doctorado. Y con Jorge Salvador tenemos muchos años de amistad. Como decía también él en el video, él tuvo mucha amistad con mi padre también. Bueno, eso de leer no fue muy temprano que se diga. Más bien cuando yo estaba en el colegio era muy poco lector. Cuando estuve en sexto curso, un poco comenzó la afición por allí y entonces allí sí no solté. Pero sobre todo la universidad. Desde que ingresé a la universidad me encantaba la filosofía y la historia. Yo estudiaba jurisprudencia inicialmente, pero estas dos ramas me inquietaron de una manera Empezaste muy con el especial. derecho, pero Sí, no yo ibas terminé muy derecho. ¿Ah, sí? Yo terminé derecho. ¿Pero derecho siempre o...? Bueno, no siempre, para la izquierda más bien. Vamos a hacer una pausa, la primera, y volvemos. Amigas y amigos, estamos con Juan Paz y Miño, historiador notable, aquí en la Caja de Pandora. No se vayan. Tras la pausa, Juan Paz y Miño rememora sus tempranos años como profesor de historia. Que yo me entregaba con el sentido de renovar la conciencia, renovar no solo el estudio, sino tratar de inculcar una valoración social. De vuelta, ¿de cuánto ha servido la historia para que los pueblos puedan asumir esas lecciones y tomar decisiones correctas en los diferentes ámbitos, en la política, en la economía? ¿De cuánto ha servido, Juan? El problema es que la historia no siempre es maestra, pese a que vulgarmente la llamamos es maestra del presente. No, olvidamos mucho de los acontecimientos. Por ejemplo, en los últimos 30 años, tomando en cuenta que en 1979 iniciamos la fase constitucional más larga de la historia, pero los 80, los 90 y prácticamente los 2000, no aprendimos que un tipo de economía abierta, libre, absolutamente empresarial, que ya habíamos tenido experiencia en el pasado, por ejemplo, la época plutocrática, 1916 hasta el 25. Esa época no nos había llevado al desarrollo y si hizo un crecimiento económico, era a costa de una serie de condiciones sociales cada vez más graves, como nos ocurrió en los últimos 30 años. Flexibilización, precarización del trabajo, desnaturalización del Estado, pérdida de los servicios públicos, caída de la educación, la seguridad social, etc. Es una experiencia histórica que podíamos asimilar, pero no se asimila con facilidad. Porque hay una desmemoria colectiva, porque... No es fácil que la historia sea una ciencia colectiva, masiva, en el sentido de que sirva como una especie de memoria para que toda la sociedad ecuatoriana sobre ello reflexione y siga adelante. Y por eso hay que hacer una labor constante de concientización histórica. Pero sin historia tampoco se puede hacer, por ejemplo, una planificación del desarrollo hacia el futuro. Sin conocer cuáles son
son las condiciones que nos llevaron a este presente y desde dónde estamos partiendo. Difícil hacer una proyección hacia el futuro. Y conste que hoy también tenemos una rama de la historia que se llama historia del futuro. Parecería contradictorio y sin embargo existe. Son futurólogos ya. De alguna manera, de alguna manera. Los escenarios uno puede tratar de establecerlos, visualizarlos. Naturalmente no podemos deducir los hechos concretos cómo se van a desarrollar. Pero hay una suma de elementos que te permiten tomando en descifrar cuenta ese pasado, posibles escenarios. las condiciones del presente, puedes determinar escenarios de futuro y entonces hacer de la historia una herramienta que en el presente te permita conducir hacia el futuro. Mira, te invito a la parte interactiva del programa. Vamos a ver acá 4 videoclips que han sido elaborados. Tienes Maestra, Juicio, Eterno, Niño. ¿Por dónde quieres? Comencemos por Niño, parece. Por Niño. Veamos qué pasaba. Para empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo eras de niño? Vamos a verlo. ¿Inquieto? No creo que habría sido yo muy inquieto que se diga. ¿No permitía a tu padre? ¿O? No. Él era hombre libre. Mi naturaleza no era como mi hermano César. Ajá. Él era el que, si era revoltoso, por llamarlo así. Yo era más bien más tranquilo. Bueno, veamos de qué se trata entonces. Tú tienes el control, vamos a abrir Niño. Juan Paz Dimiño fue profesor mío de historia en el Colegio Benalcázar, con una visión crítica, reflexiva de la historia, que para alguien de esa edad es casi como abrirse al mundo, como entender, digamos, por qué estamos aquí, qué pasó, una visión de la historia que ya no es la típica visión de los héroes, las heroínas y las fiestas y las gestas, sino la historia entendida como proceso, como los pueblos, como los conflictos, las contradicciones. Juan marcó mucho esa orientación progresista en mi enfoque de la historia y de la vida, ¿no? Son clases bastante interesantes en cuanto al contenido. Él tiene una manera de ver la historia bastante interesante y contarla de una manera bastante continua, cosa que no pierda la linealidad. Es un profesor objetivo, tenemos bastantes lecturas que nos manda, es exigente, es bastante exigente. Eso admiro bastante de él, el empeño, las ganas y la responsabilidad más que todo, más que responsabilidad como profesor, tiene una responsabilidad social bastante fuerte. Claro. Por sus churitos rubios le decíamos el niño Dios. Ese era no sé si él ha de saber que le decíamos el niño Dios, pero además con una muy buena relación con los chicos. Sigo admirándole y queriéndole mucho, que le tengo muchísimo afecto y sigue siendo una persona valiosa y querida por nosotros, ¿no? Ahí está. ¿Sabías que te decían el niño Dios? Sí, sabía. ¿Sí? Sabía eso, sí. En la época de colegio, yo fui muchos años, creo que son 10 años profesor del Colegio Benalcázar. Era mi primera actividad como profesor. ¿A qué edad empezaste como maestro del colegio? Tendría yo 24 años de edad, me parece, que comencé como profesor del Benalcázar. Y allí, entre otros, alumno tuyo fue Augusto Barrera. Augusto Barrera, así es. Ya. Destacado alumno. Recuerdo otros alumnos. Estudiante. Diego Borja fue mi alumno también. Bueno, no quiero nombrar a todos porque si no van a reclamarme aquellos que me haya olvidado. Pero en todo caso, era para mí una especie de espacio de realización cuando yo fui profesor, particularmente en el Benalcázar. Como dice Augusto, con estas tan gentiles palabras, es cierto que yo me entregaba con el sentido de renovar la conciencia, renovar no solo el estudio, sino tratar de inculcar una valoración social. Y eso permitía el colegio, ¿no? Claro. ¿No? Yo tenía extraordinario apoyo de los rectores, porque además de jovencito que era en esos momentos, veían, creo yo, y apreciaban la dinámica de hacer las clases, de estar atrás de los estudiantes, de llevarme bien con ellos, pese a los apodos, no importaba, adelante íbamos con ellos. Uno de tus alumnos dice que le gusta de ti la responsabilidad social en tu cátedra. ¿Qué significa eso? También decía otro estudiante, y es cierto, soy muy objetivo, muy exigente, pero la responsabilidad social en la cátedra viene dada por el mismo hecho de que la historia
de América Latina y del Ecuador, que son las que yo enfoco, dan para tener compromiso social. Tenemos tanto por hacer, tanto por transformar. Quitar la pobreza, quitar el subdesarrollo, quitar todas esas herencias del pasado, entonces obligan a que también uno como profesor universitario se comprometa ya no solo en la investigación, sino anímicamente en inculcar a los chicos que el saber es importante y que con eso van a contribuir, y con su profesión, a contribuir seriamente a la vida de la sociedad. ¿Y cuál es el método pedagógico que empleas? Habla un chico de que sí, hay una continuidad. ¿Armas la clase o el programa académico como si se tratase de una gran novela? Sí, creo que con los años tengo esa habilidad de saber captar la atención de los chicos y conducirles en la historia, no solo cronológicamente, sino que entiendan los procesos, las vivencias y vayan criticando los asuntos. Yo me asombro siempre cómo comienzan el semestre y cómo terminan, porque al final veo yo que hay estudiantes que se han motivado, que están por allí, y esa es la labor que toca hacer. Se busca entonces una actitud crítica, sí, fundamental. Sí, buscamos esa actitud crítica. Bueno, vamos a otra pausa. Amigas y amigos, estamos con Juan Pazimiño, historiador en la Caja de Pandora, para hablarnos de un hecho fundamental también, ya mismo, del 24 de mayo, una fecha muy trascendente para el país. Ya venimos, no se vayan. Al volver, este historiador y presidente del Comité de Celebraciones del Bicentenario de la Independencia habla sobre la batalla de Pichincha. El 24 de mayo es una gesta de la Hispanoamérica de la época. Allí están tropas de distintas regiones y naturalmente tropas de lo que actualmente sería el Ecuador. De vuelta, compartiendo con Juan Pazimiño. La historia es una maestra, decías al principio, pero no siempre es una maestra que puede conducirte a tener esas lecciones que permitan no cometer los errores colectivos que suelen ocurrir, ¿no? Pero, ¿qué puede el hombre hacer frente a la historia? ¿Cómo debe asimilar para que, aunque sea de modo individual, no ocurran cosas que no deberían ocurrir en sociedades? Yo creo que hay que ir teniendo conciencia histórica, no solamente desde la casa, desde el barrio, desde la ciudad en la que se vive, desde la región. Hay tantas oportunidades de hacer historia. Los carpinteros, ¿dónde está la historia de la carpintería en el Ecuador? Los artesanos de cualquier tipo, ¿dónde está la historia de esas artesanías? De diferentes profesiones, ¿dónde está la historia de cada profesión? De la vida barrial, ¿dónde está esa historia? En alguna oportunidad tuve que dirigir un proyecto que era sobre algunas de las poblaciones que también van hacia la Amazonía. Y me decían los pobladores, no tenemos historia, pues no puede ser. Alguien debió haber llegado aquí en algún momento por primera vez. Perfecto, desde ahí comenzamos. Eso es historia, esa es vivencia. Hacedores populares de la historia. También falta cultivarla en el sentido de guardar esas reliquias. A veces se dice los historiadores solamente están conservando y qué sé yo, cuidando vejeces. No solamente es eso, es que ahí hay también patrimonios históricos del Ecuador. Y en los barrios, en la vida de la comunidad, en la vida de cada región, hay 1001 patrimonios que merecen rescatarse y que merecen conservarse. Por eso la historia unida a la museología deberían ser muy ligadas. La profesión no es solamente el historiador típico que se ha graduado, también tenemos una especie de historiador popular, que es el que puede seguir rescatando y que puede la vida cotidiana. Nutrir muchísimo, ¿no? Desde una visión... Porque además necesitamos mucho de las memorias de las personas. Nuestro país, que es de tradición sobre todo oral, necesitamos rescatar ello para la vida contemporánea, recogiendo cómo era el pasado. Muchos de los juguetes que antes existían, ¿cómo no tener ahora una especie de registro de cómo eran esas vivencias? Gran propuesta. Para tener base hacia futuro. Gran propuesta que habría que tenerla en cuenta, ¿no? Que los televidentes, los hombres y las mujeres deberían considerar los propios la historia medios de la familia, los medios han guardado sus videos. Tendríamos que revisar. A ver, vamos de nuevo a buscar acá. Ya viste Eterno, maestra. Vamos con la maestra. La historia es maestra de la vida, porque
Los errores vistos en el pasado nos obligan a evitarlos en el presente. Igualmente, los hechos positivos del pasado nos obligan a luchar por esos mismos valores y afirmarlos en el presente. El 24 de mayo cierra un periodo histórico de 60 años, desde cuando se desarrolla el llamado fenómeno de la Ilustración en Quito y en otras ciudades del país, en que aparecen nuevas ideas y nuevos conceptos para divorciarse del fenómeno teocrático y de la realeza europea y formar nuevos países, de tal manera que el 24 de mayo tiene una trascendencia muchísimo más larga y más alta de lo que habíamos pensado. ¿Cómo olvidar esta plaza? La Plaza Grande o Plaza de la Independencia. Si aquel 2 de agosto de 1810 aquí yacían los cuerpos de los quiteños, de los alumnos de Eugenio Espejo. Colgaron algunas cabezas en jaulas de hierro para que todos escarmienten, para que los quiteños tengamos miedo y no volvamos a sublevarnos. En aquel entonces me prometí a mí misma que yo, Manuela Sáenz, no iba a descansar hasta que estos pueblos no sean libres. Y así lo hice. Muchas cosas podrán decir de mí, la loca, la descarada amante de Bolívar, pero jamás podrán decir que yo traicioné mi promesa. Fue la primera vez en que prácticamente todo lo que vendría a formarse más tarde el Ecuador se hizo presente para dar un último golpe, no contra España, que es otra cosa que hay que tenerlo bien claro, sino contra el sistema de la realeza europea, es decir, de gobiernos monárquicos en los que América pensaba que ya no debía creer. Hay también profesionales empeñados en distorsionar la historia de propósito, por diversos motivos, intereses personales, regionalismos, etc., darle la vuelta a la historia conocida y presentar otra cosa. Vamos a lo del 24 de mayo. ¿Qué es lo que enseñó esa fecha gloriosa para el país en la búsqueda de su consolidación y nacimiento, ¿no? Que sería 8 años después, recién? Sobre el 24 de mayo, dos visiones podrían darse. La una, la visión más o menos de la historia tradicional, típica, tradicional, pues en ese sentido de el hecho, qué pasaba, qué es lo que Sucre conducía, etcétera. Para un historiador profesional o un historiador como yo, que hago una historia de procesos, el 24 de mayo tiene que ser visto como culminación del proceso de la independencia del actual Ecuador. Es decir, tras 13 años de lucha, si es que nos ponemos el 10 de agosto de 1809 como punto de partida, luego de 13 años se culmina el proceso de nuestra independencia. El 24 de mayo es una batalla, sí, pero una batalla que tiene como carga todo aquello que se ha venido construyendo desde el 10 de agosto de 1809, el primer grito de independencia. Y es una batalla, además, llamémosle en nuestros días, la más internacional de todas. Claro, en el sentido de que aquí están chilenos, argentinos, bolivianos, ingleses, están colombianos, venezolanos, sí. Hay algunos de los oficiales ingleses, hay un alemán también por allí. En definitiva, esta batalla lo que expresaba es este crisol en que convergían las diferentes fuerzas regionales de América Latina para sellar en Quito el proceso de la independencia que ya se vivía en distintas regiones. Proceso que empieza desde el sur, desde el sur. Y desde el norte también, diríamos. Viéndolo en amplitud, tenemos el ascenso de las tropas de San Martín, Argentina, Chile, y desde el norte el descenso de las tropas de Simón Bolívar. No se entiende el 24 de mayo, sin duda alguna, sin el 9 de octubre de 1820, porque esta revolución de Guayaquil es la que permite ya abrir la liberación definitiva del antiguo país de Quito. Pero el 24 de mayo de 1822 tampoco se entiende sin tomar en cuenta la herencia quiteña y el juego de fuerzas a favor de la independencia que venía de las distintas regiones de América, de la Hispanoamérica de la época. A quienes formaban parte del territorio, ¿quiénes son fundamentales en el proceso de la batalla del 24 de mayo? ¿Guayaquileños? Sí, guayaquileños y cantidad de serranos, porque donde van pasando siguen reclutando gentes. Y no solamente ellos, por eso es que es tan difícil decir, bueno, ¿quién tenía la preeminencia? Por allí hay una interpretación regional que dice que Guayaquil hizo el 24 de mayo. Y esa misma interpretación regional que tergiversa toda la historia nacional
considera que el 10 de agosto no significaba nada. Bueno, ya estamos más adelantados en los conocimientos como para quedarnos con esas visiones localistas y un poco sin sentido de lo que es la historia. El 24 de mayo es una gesta de la Hispanoamérica de la época. Allí están tropas de distintas regiones y naturalmente tropas de lo que actualmente sería el Ecuador, el antiguo país de Ecuador. Y afianza procesos en los demás países. Y prácticamente es de las últimas batallas. Después vendrá la liberación del Perú, Junín, Ayacucho, y está liberada prácticamente la América antes hispana. Y allí Bolívar tiene un papel fundamental. Si bien él no está en la batalla de Pichincha, son sus tropas también las que llegan. Y al mando de Sucre, uno de sus lugartenientes más importantes, el más fiel, el que mejor servía a la causa bolivariana, es el que realiza la gran batalla del 24 de mayo de 1822. Y quisiera preguntarte algo sobre este mismo tema apenas volvamos tras la siguiente pausa. Amigas y amigos, no se vayan, que estamos tratando un tema muy interesante, el de 24 de mayo de 1822. Ya venimos con el historiador Juan Pazimiño. Al volver, Juan Pazimiño explica cuán poderosos son algunos grupos económicos en Ecuador. En el Ecuador, lo que los sociólogos y los historiadores denominamos oligarquías son muy poderosas. Quizás tenemos de las oligarquías más poderosas de América Latina y por eso es tan difícil cambiar el país. De vuelta, compartiendo con el historiador Juan Pazimiño. Entre los héroes sobresalientes de ese 24 de mayo de 1822 está Abdón Calderón, sobre quien se tejieron una suma de, no sé si cuentos, mitos, inventos, y finalmente es una imagen que quedó desdibujada. ¿Cuál es la visión que tiene el historiador Juan Pazimiño de Abdón Calderón? Manuel J. Calle, en su libro Leyendas del Tiempo Heroico, puso precisamente a Abdón Calderón Muñoz, pero no Calderón Muñoz, me equivoqué, Abdón Calderón Muñoz fue asesinado en la época de inicios de nuestra vida del retorno a la democracia. Abdón Calderón, bueno, lo puso él como una figura clave en el 24 de mayo de 1822. Niño héroe, abanderado, que llevaba adelante, en definitiva, el grito de la patria, fue disparado un brazo, otro brazo, la otra pierna, y aún así había dado vivas a las tropas. Esa es la visión de Manuel J. Calle. Sí, es una, y como él mismo lo pone, leyendas para el tiempo heroico. Él consideraba, si es que uno lee el prólogo, consideraba que la leyenda también podía forjar civismo para el país. Y ese era el propósito. Con el pasar de los años se ha tergiversado tanto que he escuchado incluso versiones de que Abdón Calderón llegó a coger la bandera con la boca y que aún así seguía gritando. No, eso nunca lo dijo ni siquiera el autor de Leyendas del Tiempo Heroico. Sin embargo, Abdón Calderón, claro, es un héroe niño y por eso Sucre lo exaltará después de la batalla del Pichincha. Y es un patrimonio histórico de los ecuatorianos. No hay que hacerse nudos o bolas, como suele decirse en la vida cotidiana, al respecto de un héroe niño que estuvo en el Pichincha. Otra cosa es que finalmente esta leyenda, sí, podemos dejarla a un lado, naturalmente, pero no podemos quitar al héroe que había muerto precisamente por estar en esta batalla. No precisamente como efecto de las balas que recibe su cuerpo, sino un problema intestinal, sí, pero que también se produce en medio del fragor de la batalla, sí, ¿no? Sí. Y hay tantos héroes además en esos momentos, todos los héroes del 24 de mayo de nuestras fuerzas patriotas. Si tenemos la lista, no la tengo aquí como para sacarla, por eso es que no te puedo repetir a todos, pero naturalmente es una gesta gloriosa. Ahora, Bolívar no podía equivocarse, ¿no? Él sabía que cada uno de sus actos tenía una enorme trascendencia para la historia, para la posteridad, de modo que esa que fue decisión de Bolívar habrá tenido que ser muy meditada, muy seria. El caso de Bolívar y de todas estas personas es un caso especial,
cumplen un papel en la historia a pesar de lo que ellos puedan haber creído de sí mismos y de sus capacidades. Como diría Hegel, de quien trabajé muchos años, este filósofo alemán, bueno, eran verdaderos instrumentos de la historia. Y por ello la historia les sobrepasaba, aunque ellos eran a su vez este mecanismo, este instrumento para hacer este tipo de historia y ocasionar estos procesos. Muy bien, Juan. Seguimos buscando tu historia de vida también. Veamos qué pasa allí. No sé si ¿te falta juicio o eterno? ¿No? ¿Has perdido el juicio alguna vez? Vamos a ver. Siempre he considerado que la historia es la base para entender lo que está pasando en la actualidad y para poder construir un Ecuador y un mundo diferente. Sin el estudio de la economía no se comprende la historia y viceversa. Lastimosamente, la historia descubre procesos, gentes, sus intereses, sus compromisos. Y la labor de un historiador es ponerlos al frente de la sociedad, que la sociedad conozca lo que está pasando, que la sociedad pueda juzgar de esos mismos procesos. Rescataría dos momentos importantes en historia donde Juan se ha especializado. Uno, recientemente, en todo lo que tiene que ver con la trascendencia del Bicentenario. ¿Cuál era el Ecuador a inicios de la República? ¿Cuál era el entorno nacional e internacional? ¿Y cuál es su proyección hacia la actualidad? Y otra etapa que Juan ha trabajado mucho es la que tiene que ver con la Revolución Juliana del 9 de julio de 1925. Él no es economista. Él es historiador en realidad. Y claro, es cuasi economista porque aprendiendo la historia ha aprendido muchas cosas de economía. E incluso en algunas cosas conceptuales ha dado ventaja a cierta formación dentro de los economistas. He dejado cada vez más la historia del siglo XIX, los inicios republicanos, la época liberal, y me estoy concentrando mejor en la historia del presente. Hay distintas facetas de la historia que son analizadas por Juan, como ha sido la última etapa de esta economía de corte empresarial, las últimas décadas, lo que se le conoce más vulgarmente como la larga noche neoliberal, donde lo empresarial, la empresa privada, la gran empresa capitalista ha primado a la hora final de definir las políticas económicas, de adoptar medidas de política económica, de organizar la economía y la sociedad. Allí está. ¿Esa economía de corte empresarial ha resignado su dominio en estos últimos años o siguen teniendo un gran influjo en las decisiones fundamentales del país? Me referiré al contestar la pregunta a algunas cosas. No soy economista, me dedico a la historia económica. Descubrí que la economía enriquecía la historia y enriquecía la posibilidad de conocer al país en una serie de profundidades que la historia política no me había permitido encontrar. Y de otra parte, considero que la historia enriquece mucho también la economía, que es lo que he procurado hacer al analizar el último periodo constitucional del país, el que arranca en 1979. He sostenido que progresivamente se construyó en el Ecuador un tipo de economía abierta, basada en la empresa privada casi absoluta, en los intereses de las cámaras de la producción. ¿Eso ha cambiado? Como hay algunas personas que decían que eso no es neoliberalismo, entonces yo le bauticé, dije, bueno, es el neoliberalismo a la criolla, es decir, una economía empresarial. Esa ha sido mi hipótesis. Y esta economía cumple un ciclo hasta el año 2006. Desde el 2007 iniciamos otro ciclo. Se ve que la economía anterior ha sido cuestionada. Por ejemplo, el papel del Estado se reactiva desde el año 2007. Las regulaciones sobre la empresa privada se reactivan desde el año 2007. Que las cámaras de la producción, que en los años 80 y sobre todo en los 90 eran agentes dinámicos de la economía, actores directos, y muchos de los líderes empresariales políticos activos, se ve que ahora se pierde esa situación porque los actores pasan a ser otros. Los actores son los indios, los actores son los trabajadores, o los actores son capas medias, sectores populares más amplios. Entonces, pero aquellas fuerzas económicas tradicionales han perdido su capacidad de decisión o siguen ejerciendo ese poder. Muy poderosos. En el Ecuador, lo que los sociólogos y los historiadores denominamos oligarquías son muy poderosas.
Quizás tenemos de las oligarquías más poderosas de América Latina y por eso es tan difícil cambiar el país. Y en esas condiciones tenemos que también captar al empresariado modernizante, al empresariado que tiene visión social, al empresariado que tiene responsabilidad cultural, política con el país. Tenemos que rescatar para que ellos dinamicen a la sociedad ecuatoriana y la proyecten hacia adelante. Y tenemos que identificar a aquellos otros que, basados en los principios, en los valores, en las actitudes, en el tipo de economía oligárquica, siguen sujetando al país al pasado. Entonces tenemos que aliarnos con los que van hacia la modernidad. Los empresarios son necesarios para la construcción del país siempre, cuando ellos también se comprometen con la construcción de una buena sociedad. Pero si se comprometen solamente a construir una mala sociedad, entonces tenemos que actuar también sobre ellos para tratar de transformarlos. Muy bien, vamos a la parte final. Juan, amigas y amigos, volvemos enseguida. Tenemos un videoclip adicional y por allí una sorpresa que vale la pena tener en cuenta para nuestro invitado. Ya venimos. En el bloque final, Juan Pazimiño habla sobre un tema polémico. Frente a la deuda externa que nos han estado cobrando las grandes potencias, las grandes transnacionales capitalistas, nosotros podemos reivindicar el concepto de deuda histórica. Son ellos los que nos deben. Estamos de vuelta compartiendo con nuestro invitado de hoy, disfrutando con Juan Pazimiño de su memoria histórica y de su interpretación de la historia. Pero no todo es historia, pues, ¿no? También supongo que dedicas, aparte de ese esfuerzo para las artes marciales, a otras cosas. ¿Qué más te gusta hacer en esos momentos en que el hombre también requiere, el hombre y la mujer requieren otras cosas? Bueno, ¿te gusta bailar? Sí me gusta bailar. Sí bailas, ¿no? Pero no bailo mucho. No bailas mucho. No me gusta la música, tampoco tengo mucho para la música. ¿Y por qué? Me gusta, por ejemplo, el dibujo, que me he dedicado tanto tiempo en otras oportunidades, he perdido mucho. Es decir, sigo haciendo, pero ya no me dedico como antes, voy a recuperar ahora. Naturalmente me gusta salir, pasear siempre, la vida, hacerla muy llevadera, muy grata. Amigos tuyos nos han dicho que te encanta la música de los 60, de los 70, pues claro, ¿no? Claro. Sobre todo por la profundidad que tiene, como yo digo, cantar a Mi amor entero es de mi novia Popotito, es de una profundidad especial. ¿Y esto ocurre con frecuencia? ¿Te reúnes con ellos? Hace algunos años hicimos una fiesta de los años 60, con música de los años 60. Increíble, no se repitió una sola de las piezas de los años 60. ¿Y a quiénes tenían? ¿Qué músicos estuvieron? No teníamos músicos, teníamos discos y teníamos un buen disc jockey, amigo, que es el que colocaba todos los discos. Y entre ellos, ¿cuáles eran los más famosos? ¿Sandro, Leodán? Bueno, ahí tienes, por ejemplo, toda la generación de los 60 de los mexicanos. Están Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María, más entre otros, todavía. Alberto Vázquez, entre estos, ¿no? Y entre Sandro y Leodán. Sandro y Leodán ya son los fines de los 60 y 70. Bueno, los dos con su estilacho, por poderlo decir. ¿no? ¿Y cuál prefieres? Acuérdate de alguna canción. Qué sé yo, de las de Leonardo Maniquí, Fabio. Bueno, de Sandro, sí, pues estas. El viejo Maniquí, toda esta cosa. A veces no me acuerdo el nombre, pero. ¿Tarareabas? No. Yo llegabas a eso. Me dedico a cantar solamente conmigo mismo. Difícil, pero me han dicho tus amigos que sí lo haces también. No, más bien no lo hago. No lo hago. ¿Así? No. Aunque soy hábil para tocar instrumentos musicales, toco instrumentos musicales al oído, con mucha facilidad. Qué bien. No tengo buena voz para el canto, aunque procuro... Pero intentas, ¿no? Hoy casi todo el mundo puede cantar de algún modo. No, pero para karaoke, cuando me ayudan los micrófonos, ahí sí vale la pena. Ahí sí es sencillo. Sí, claro. Sí. ¿Y si te pusiéramos aquí algo para que cantaras? Ahí te diría, difícil cantar porque no me voy a acordar ni las canciones siquiera. Pero podemos poner las letras, pues. Pero no sé cuál letra puedes poner. A ver, entonces pidamos ahí a nuestra directora de cámaras que nos ponga algo de Sandro o de Leodán. ¿Cuál de Sandro será?
A ver. O de Leodán. Vamos a ver si es que se pone las pilas y nos pone. Ahí está. Oh, mira, ahí tienes incluso. A ver, vamos a ver, yo te ayudo un poco. Te propongo. No, cantar sí ya no. Disfrutar de una mañana. Es que además tienes que hacerlo con caminando el estilo de mi mano. Una flor en tu ventana. Eso. O que algún violín gitano. No, ya nos me regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado. O tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples. Son las cosas de este amor. Si me dedico a estas, vamos a estar demasiado serios. Para serte franco, más que Sandro, por ejemplo, las canciones de Enrique Guzmán o de un Alberto Vázquez eran canciones mucho más significativas para mí. Porque las de Sandro, al fin y al cabo, requería otro estilo, ¿no? Pero este tipo de canciones más balada... Una balada que tenía también mucho del estilo norteamericano, ¿no? Además, habían cosas de Frank Sinatra y de otros famosos. Es que si me pones a cantar siempre me resistiré, porque yo no bueno, Juan, está bien, pero se hizo el intento, ¿no? Hicimos el intento. hasta yo con mi voz de tarro intenté. Peor a los Sandro, que necesitas todo un... Mira, vamos... de cuerdas. Vamos a ver... Eterno, ¿no? Eterno, que nos está faltando. Allí tienes también todo el control. Veamos de qué se trata. Son 30 años de pérdida de la historia ecuatoriana. 30 años donde la sociedad ecuatoriana prácticamente dejó de existir, perdió su futuro, ¿no? El hilo conductor justamente del documental es una carta que escribió Huaycaipuro Cuauhtémoc, un indio mexicano. Aquí pues yo, Huaycaipuro Cuauhtémoc, descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que se la encontraron hace 500 años. La deuda externa, reivindicamos el concepto deuda histórica, que tiene un primer... Como somos familias, un poco más, toda la confianza, entonces cualquier duda que yo tenía recurría a él y por supuesto terminé entrevistándolo a él también porque es su aporte justamente el del concepto. Creía no es un concepto aislado y utópico, ¿no? Sino que realmente es posible no cuantificar en cifras, pero sí cuantificar en daños morales y sociales que sí podrían ser compensados de otras maneras de parte de los países culpables. Descubrí un montón de factores de corrupción que han llevado a que al final todos, repercuta en toda la sociedad, ¿no? Y en contraposición una deuda externa eterna que muchos de nosotros no sabemos por qué la adquirimos tampoco. Una deuda eterna, sobre todo social, ecológica, política. ¿Cuándo saldar esa deuda o cómo saldarla? Bueno, la tesis esta de la deuda histórica la propuse en el año 2004, me parece. Y fue en un congreso de historiadores de la Asociación de Historiadores de América Latina. Consiste en que frente a la deuda externa que nos han estado cobrando las grandes potencias, las grandes transnacionales capitalistas, nosotros podemos reivindicar el concepto de deuda histórica. Son ellos los que nos deben. Nos deben por centurias, décadas de explotación, de saqueo de nuestros recursos, de haberse llevado incluso mucho de nuestro patrimonio. ¿Qué tal si nosotros, los ecuatorianos, cobramos a las naciones acreedoras lo que se han llevado de nuestro patrimonio arqueológico, de nuestro patrimonio documental? Bueno, eso es impagable, porque es invalorable históricamente. Entonces es una reivindicación de tipo moral y político también frente al cobro de la deuda externa. Esa puede ser reivindicamos la deuda histórica. Una reivindicación de la América Latina. Es una reivindicación de América Latina. Y también frente a las fuerzas internas. Nosotros tenemos capacidad de reivindicar a los grupos de poder en el propio Ecuador
por los años de postración, de no tener afiliados a nuestros trabajadores, de no cumplir nuestras leyes laborales, de dejar postergado el desarrollo, etc. Y hay ejemplos históricos de cobro de deudas históricas. Por ejemplo, la comunidad judía fue reconocida por el propio Estado alemán por los años de esclavitud en que los nazis habían colocado esta comunidad y tuvieron que pagar a esta comunidad precisamente como reivindicación de su deuda histórica. Aplicada a América Latina, esta es una deuda legítima que nosotros podemos cobrar. ¿Y Ecuador a quién tiene que pasarle la factura? Tenemos que pasar a todo el capital transnacional, todos aquellos banqueros internacionales y aquellas naciones internacionales que nos han estado cobrando interés sobre interés para que nosotros paguemos una deuda, a costa incluso de desinstitucionalizar el Estado y de destruir nuestras bases de vida mejor en cuanto a ecuatorianidad, en cuanto a convivencia. Bueno, tenemos que cobrarles, podemos reivindicar esa deuda. Muy bien, muchas gracias, Juan, por venir y compartir en este programa. Muchas gracias, me he Hemos sentido podido muy hablar bien, un Rodolfo. poquito de tu historia de vida. Algo. No te has decidido a cantar. No, eso pero ya es más difícil. Esperamos que más adelante puedas ocurrir. Gracias Muchas por gracias. venir y gracias también por tu libro tan importante, Removiendo el presente latinoamericano e historia en Ecuador. Esto es del taller de historia económica que funciona en Uno de los Universidad últimos Católica. libros que Uno de hemos los publicado. últimos libros. Sí, muchas gracias, amigas y amigos. A ustedes también, muchas gracias por compartir con nosotros cada semana. Les recordamos que deben escribirnos, allí consta nuestra dirección electrónica. No dejen de hacerlo. Su criterio es fundamental para que podamos construir una televisión producida por todos, con la mayor cantidad de ideas. Un gran abrazo también. Que pasen muy bien. Hasta pronto. Felicitaciones, un programa digno de ser escuchado y visto. Ya era hora que en el Ecuador se tengan programas de esta altura. La entrevista a personajes que hacen historia, con detalles de su vida diaria, demostrando que en el Ecuador sí tenemos calidad de seres humanos con valores éticos y morales, ejemplo de las nuevas generaciones. Siga adelante. Miriam Benavides.